en victoria porque al Rey que nosotros le servimos Yes. está sentado a la diestra del Padre en He's sitting at the victoria, right hand, victorioso. victorious. Y porque Él At the right está side en of the victoria, Father. nosotros también Because estamos he's en in victoria. victory, we are victorious. Es un privilegio para mí It is a traer la palabra privilege for del me día de hoy. to bring the word this Le doy morning. gracias al Señor por usarme, I thank the Lord for His mercy. por que esa palabra me ministró a mí primero. This word ministered to my heart first. Y una vez más le pido al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales, And one more time I ask the Holy Spirit que nos restaure, que nos renueve to restore and to renew us, y que cambie nuestras vidas. to change our lives. Y que como cada domingo, And as every Sunday, que esta palabra se quede en nuestros corazones. let this word, No somos Stays in our nosotros heart. los que cambiamos, pastor, ¿verdad? it's Es not el Espíritu us. Santo. Es el Espíritu Santo quien cambia, no nosotros. Amen. It's the Holy Spirit that changed us. Not us. Yeah, no nosotros, pero con por la misericordia del Señor. But through the mercy of the En Lord, esta casa se predica palabra del Señor. the word is preached in this house Domingo a domingo, every Sunday, jueves tras jueves. every Thursday. Entonces, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo Let us go to the book of Matthew 25. 25th. Y van a buscar el versículo 14. And we're going to read through verses 14 through 30. Ok, cuando lo tengan digan amén. Say amen. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and deliver unto them his goods. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Amén. Pueden sentarse. Amen. Aleluya. Jesús, siendo un expositor, Jesus, being the teacher, el único con el arte de la oratoria, the only one with the art of works, usaba parábolas. he used Y les parables. explico rápidamente a nuestros hermanos visitantes y nuevos que están en la iglesia. And I'm going to ¿Qué es explain una parábola? briefly what is a parable. Y parábola era un método que Jesús It utilizaba was a method that Jesus used para ilustrar to illustrate una verdad moral a moral truth con una comparación with a comparison de algo que sucede en la vida cotidiana. of something that happens in a daily living. Y Jesús le hablaba al pueblo en parábolas And Jesus spoke to the people in parable. porque él sabía With parable because he knew que aunque la gente viendo los milagros that although people saw the miracles, no lo veían, they didn't see it. Wow. right? Y oyendo lo que Jesús decía, And they heard what Jesus said, no lo oían they still didn't hear him, y ni lo entendían. didn't understand him. Y una de las ventajas de hablar en parábolas, One of the advantages to speak in parables, número 1, number one, es que la esencia de la enseñanza is that the essence of the teaching quedaba más grabada was more recorded en la memoria de aquel que la in escuchaba. the memory of those that heard it. Número 2, And number two, era una manera was a way de un predicador o profeta of a preacher or a prophet para reprender a alguien importante. to reprehend to someone important. Y número 3, And number three, la parábola cautiva e ilumina la conciencia del oyente. the parable captivates
e ilumina la and illuminates the conciencia. conscience of the listener. Quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios me dio. I want to share this word Y with dice, you. y empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre And it says that for the kingdom of heaven is as a man traveling que yéndose lejos into a far country, entregó sus riquezas. who called his own servants and delivered unto them his Llamó goods. a sus siervos y les hace entrega de sus bienes. Así And es. unto them his goods. Algo que era de mucho valor. Something that was worth it. Para él, yo me imagino que al ser un hombre con tantos bienes, For him, this man, he has so many belongings, so un many hombre que goods. tenía muchos bienes, mucho dinero, He had a lot of money. él quizá tenía más sirvientes. Perhaps Así he es. had more servants. Pero notemos que hace entrega de sus bienes a 3 de ellos. But let us notice that he does give the goods to 3 of the La servants. palabra dice que le da 5 a uno, The word says that he gives 5 to one, 2 a otro 2 to other, y 1 a otro. and 1 to Y another. por eso sabemos que fueron 3. That's why we know that they were 3 men. Me imagino que él vio en estos 3 I could imagine that Jesus saw in these 3 men que eran responsables, that they were responsible, 2 que eran that confiables, they were trustworthy, que eran fieles and that they were loyal, y que eran buenos. and that they were good. Y solo en ellos 3 depositó todos sus bienes. Only in these 3 men he deposited his goods. Pero a la misma vez creo que también lo hace con expectativas. But also, I believe that at the same time he does this with expectation. Esperando primero un buen trabajo de parte de ellos. First, waiting a good result Recuerden, from él them. reparte, pero él también espera. Remember, he gives, but he also expects something back. Esperando multiplicación, He expects multiplication, confianza, trust, fidelidad, loyalty, esfuerzo, strength, compromiso effort, commitment, y acción. and action. El talento en el tiempo bíblico In the biblical times, era, talent era aproximadamente 75 libras. was around De 75 lo que fuera, pounds. ya fuera de oro, de plata, Whatever, de gold, cerámica. silver, ceramic, Si no estoy mal, pastor, me corrige también, if I'm not porque mistaken. estaba buscando eso, pero era como 75 It libras. was like Así es. 75 Un precio muy pounds, alto. a very high price. Y esto simboliza And this symbolizes lo que Dios ha depositado what God has en deposited tus manos y en las mías. in your hands and my hands. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de mucho valor. What God has Así put es. in our hands is worth it. Asimismo, como este hombre, The same way as this man, Dios nos da conforme a lo que podemos the administrar. Lord gives us according to our own capacity. Nos da conforme a nuestra capacidad, He gives according to our own skills, conforme a nuestra entrega, according to our Jesus. own surrendering, conforme a nuestra our responsabilidad own responsibility y compromiso. and commitment. Y no solo nos da talentos Not only talents en las áreas que somos in capaces. the areas that we are capable of. Tu capacidad y mi capacidad no es la We misma, Así we es. all have different sino que capacity, también nos da, el Señor nos da but also the Lord gives us misión y propósito. mission and purpose. Hay talentos y hay habilidades. They are talents and they are skills. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. The word says that he gave according to their own Y skills obviamente el and amo ability. o ese Señor conocía a sus siervos, This man knew his servants como el Señor nos conoce a as the nosotros. Lord knows us. Esas habilidades Those abilities nosotros formamos con esfuerzo, that we make with a big effort. right? Son habilidades con compromiso, They are abilities with commitment, una dedicación a la obra, dedication to the works. son destrezas o desarrollos. It is a very good skills or development. Esas son las habilidades Those are the que abilities desarrollamos mediante la práctica, that we develop through our practices, la enseñanza the teachings, y el tiempo and the time
que queremos dedicarle that we want to a dedicate dichas habilidades. to such Pero skills. las habilidades también vienen de Dios, But also the abilities come from God. porque glorificamos con eso al Señor. Because we do glorify with Porque His Él es quien nos abilities. with the Lord. capacita. He's the one that gave us the ability. Y todo lo que hagamos And everything that we do, lo tenemos que hacer con excelencia we have to Con do it with reverencia excellence, with reverence y honor, and honor. porque es un privilegio servirle a Dios It is a privilege to serve the con Lord nuestra voz, with our voice, con nuestras manos, our hands, con todo lo que hagamos para with Dios. everything we do for the Tiene Lord. que salirnos del It corazón, has to come out from the dándole heart. siempre a Él la gloria, Always glorifying solamente a Him, Él to Him and only Him. es la gloria. Pero Belongs the veamos lo glory. que Dios nos ha dado a nosotros como talento, But let us see what the Lord has given to us as talent. para que cuidemos y multipliquemos. So we take care of it and multiply. Hermanos, es peligroso escuchar la verdad Listen, it's so very dangerous to hear the truth y seguir rechazándola, and continue rejecting it. porque vamos a ser responsables Because de we will toda be palabra, responsible of every word dicha, every word said, de toda palabra que entró por un oído y que every salió word por that el otro. came through our ears. Vamos a ser We responsables will por be eso, responsible Así for es. that. por el valor que le damos a lo The que Dios value ha that puesto we en nuestras give. manos. Así es. For what the Lord has put in our Vamos a ser hands. responsables, We are going to be responsible. accountable, right? Yes. Así Praise es. God. La familia que te ha dado el The Señor, family that the Lord has given to you, nuestros hijos, our children, porque estamos encargados de ellos. because we're responsible for La it. responsabilidad de tu The matrimonio. responsibility of your marriage. ¿Qué inversión estás haciendo What's the con... the investment? Me voy a incluir qué inversión estamos haciendo What investment are we doing con nuestro tiempo, or making with our con time, nuestras finanzas. with our finances? ¿Cómo tratamos al prójimo? How do we treat our Si le neighbors? estamos diezmando tiempo a Dios. If we are tithing time to the Lord, Si pasamos tiempo en intimidad con if we Dios. spend time with the Lord, Esos talentos those talents son valiosos are ante los ojos valuable de Dios. before the Lord. Dios nos va a medir cada área de nuestra The vida. Lord will measure every area of our lives. Dios nos ha dejado encargados He has made us responsible de todas estas cosas. of all Así es. these things. Ahora, ¿estamos haciendo la voluntad de Now, Dios? are we doing God's will? ¿O estamos cavando la tierra para esconder lo que Dios nos Or ha are dado? we making a hole and hiding what the Lord has Dios given nos to va a pedir us? cuentas de todo We eso. are accountable before the Lord for De cómo this. tratamos al necesitado, How we treat the al que needy one, tiene hambre. the one that is hungry. Y no solamente hambre de comida, Not only food, de la comida que llena el the cuerpo, food that fills the sino body, que también de la comida but espiritual. also the spiritual ¿Cómo food. le ayudamos a aquel que no How do we conoce help de Dios? those that do not know the Lord? De cómo ayudamos a nuestros hijos How a do we perseverar help to persevere en los caminos de Dios. in the path of the way? Recuerda que nuestros hijos The way son of the hijos Lord. de promesa. Remember, our children No are escuchen promised las mentiras children. del enemigo Do not hear the lies of the Ora enemy. Pray por esos talentos for que those son tus talents hijos. that are your children. Dios te los ha dado. The Lord has given them to you Edúcalos con una educate them visión with divina. a divine vision. Críalos y ten la Raise certeza them and have the certainty de que llevan un sello that they have y un a llamado seal del and cielo. a calling from heaven. de ese talento que es tu The mente. talent that is your mind. ¿En qué invertimos y usamos nuestra mente? How do we invest and how do we use our Si mind? tenemos pensamientos que no agradan a Dios, If we have thoughts that are not pleasing to the Lord, decreta y declara decree and declare el versículo que dice: verse that says, Padre, lleva todos mis pensamientos Father, take all cautivos my a tu thoughts obediencia. captive to your Jesus. obedience. Ese versículo me lo ha repetido siempre la hermana Claudia. And Sister Claudia always Declárenlo: repeats it for Padre, me. lleva cautivos todo mi Father, bring pensamiento a tu captive every obediencia. thoughts to your obedience. Necesitamos trabajar en esos We talentos need to work in those talents con amor with love y con un solo and propósito, with only one purpose, que es agradar a nuestro that Señor. it is to please our Debemos Lord. trabajar en esos talentos que We han need sido to work depositados in en those nuestras manos. talents
that has been given to us. Muchos piensan que el talento es porque yo toco el piano, la Many guitarra, says, "Oh, I play the canto". piano. No, esas son habilidades Those are que Dios abilities nos ha that the dado Lord, también. the skills that the Lord has Pero given esos to otros us. talentos, But other talents, nosotros estamos aquí reunidos, we are ¿verdad? here gathered today. Yo no sé, la Biblia no explica si estos 3 siervos se encontraron un día en la sinagoga. I do not know, the Bible does Wow. not give us detail if these 3 men find themselves at the synagogue. Si se aconsejaron el uno con el Or otro, if they advise one another. o quizás los dos que multiplicaron Or perhaps the 2 that only y dejaron multiplied. al otro que And they hiciera left the other one lo que quisiera. to do what he wanted to do. No lo sabemos porque la Biblia no We nos don't habla know. de The eso. Bible does not give us Pero por detail. los resultados parece que no hablaron entre ellos. But according to the result, Porque it eso nos looks like manda el they did Señor not a speak about ayudarnos it. unos a otros, The ¿verdad? Bible says to help one another. Pero ahora nosotros estamos aquí reunidos. But now we're here Podemos gathered, hablar and unos we con can otros. speak to one another. Podemos ayudarnos. We can help each other. Estamos aquí congregados en un solo We're sentir, here congregated with one mindset, creyendo y adorando a un solo Dios believing and worshiping one God que mandó a su único Hijo that amado sent His a beloved morir y a Son pagar por nuestros to pecados. die to pay for our sins. Aleluya, pero que resucitó al But tercer día, resurrected ¿verdad? on the third Y day, ahora vive and now He y lives, está and intercediendo He's interceding por ti y por mí. for you and I. Y está sentado a la And diestra He's del sitting Padre. at the right side of the Y Father. pronto, And soon, muy pronto, very soon, vendrá primero por su will iglesia come first for His church, y después and after, a juzgar y a reinar Sí, por la church. eternidad. and reign forever. Podemos crear entre nosotros un chat, reunirnos entre nosotros, We can create a chat and gather, ayunar juntos, fast together, como lo hacemos en la iglesia todos los like we miércoles. do it in the church every Wednesday. Que participemos en días de To oración. participate in La prayer. oración no es solo Prayer is not y si only oran, como dice el pastor, if si le dan they gracias pray, a Dios por la if they mañana, think, porque if es they un nuevo pray in día the que Dios morning, nos ha dado. to give thankful Pero for every morning, necesitamos but we orar. need to pray. Una petición por día. La hermana Doris ora un día por las almas que necesitan a Dios. Sister Lisa otro día. Sister Lisa, La pastora otro día. Hay Pastora. mucho There's por lo que tenemos que so orar. much that we have to pray Para for. pedirle al Señor por nuestros To ask hijos. the Lord for our children. Porque nuestros hijos no son Because de our nosotros. children are not ours. Son prestados, hermano. They are borrowed. Y vamos a dar cuenta de And we will ellos. be accountable for them. Tenemos que orar por los We need matrimonios. to pray for the marriage. Porque el Señor te ha dado tu The matrimonio. Lord has given to you a Y es de marriage. mucho valor para And Dios. it's worth it before the ¿Cómo Lord. estás honrando a Dios con tu How are you matrimonio? honoring with to the Lord with your marriage? ¿Cómo honras a tu esposo? How do you honor your husband? ¿Cómo honras a tu How esposa? do you honor your wife? ¿Le estás dando buen ejemplo a tus hijos Are you con tu giving a matrimonio? good example in your marriage ¿Cómo to your honramos a children? Dios con How do nuestra we honor familia? the Lord with our family, ¿Qué estamos haciendo, What are hermanos, we con doing nuestro tiempo? with our time? Ese tiempo de hablar con Dios. The time to speak with the Lord. Estamos clamando por el mundo que Él Are creó, we praying for the world that He created? por la humanidad que Or está fuera mankind that is perdiéndose, outside, getting lost por el pueblo de Israel, for the people of Israel, por el necesitado, for the needy one, por discernimiento for también tenemos que discerning orar. too. We need to pray for Le discernment. estamos pidiendo a Dios We're asking the Lord que Él sea quien guíe nuestros pasos. for Him to guide our steps. ¿Qué estamos haciendo con nuestro What are we tiempo? doing with our El time? tiempo que es The tan time that valioso, is so valuable. porque la bendición de ayer Because yesterday's ya blessing pasó. passed. El tiempo de ayer ya pasó. Yesterday is past. ¿En qué estás usando tu tiempo? What are we using our time with? Orando es donde tú peleas las It's when batallas. you fight your battles. En la oración hay poder, Prayer, hermanos. there's power in prayer. La Biblia dice que no tenemos lucha contra The Bible sangre ni says that we carne, have no struggles with the blood, pero que nuestra lucha es but contra our struggle principados, is against principality, contra potestades, strongholds, contra los gobernadores de the las governors tinieblas of de este siglo, darkness of this century, contra huestes espirituales de maldad. wicked. Tenemos que estar orando. We have to be praying. Tenemos que estar orando. We have to be praying. Necesitamos estar en comunión con Dios. We need to be in communion with the Lord.
Y dice la palabra que el amo volvió. The word says that the Lord came El returned. Señor de estos 3 siervos volvió. The Lord of these 3 men came back. El amo regresó He returned para arreglar cuentas con sus to siervos. hold them accountable. Y yo no sé a ustedes, pero a mí eso me daba como Dios mío, I un don't día know tú about you, but vendrás. that really touched me. Vendrás, And one day porque He will come to us. Él vendrá por segunda vez. He will come for the second time. La palabra dice que esta parábola compara esa historia, The word says that this parable is compared with la historia the y story este hombre rico of the rich man, con el reino de los cielos. the kingdom of God. Porque el Dios que yo le sirvo es el dueño del oro y de la Because plata. the God De that I todo lo serve que is the tengo, de owner todo lo que of gold soy, and silver, everything I have and everything I am es de Él. belongs to Him. Entonces, con eso compara esta parábola. That's why He compares this parable Porque de with. la misma manera Because the same way que aquel hombre repartió that man gave out talentos a sus talents siervos, to his es servants, la misma manera it's the same way que Dios ha repartido that talentos the a Lord ti has y a mí. given out talents to you and me. Eso sí, que igual que aquel hombre dio como quiso. But look, according the same way as He did that time, He gave accordingly to every person. Dios también da como Él quiere y a quien quiere. Also gives according to Him and the way Y He como wants to. Él es Dios Because He is God y sabe todas las and cosas. He knows all things. Él te va a dar tu talento He will give you a según talent tu capacidad. according to your ability. Dios no te va a dar un talento He will not give you a talent que le pertenece a uno de tus hermanos. that belongs to one of your brothers. No tratemos de hacer el trabajo Let us not try to do que ha sido encomendado para that otros. has been commended to others. Solo porque a ti te parece que ese talento Just se te ve mejor a because ti. it looks better on you. O solo porque tú crees que tienes la autoridad Or because you have the authority. y te crees que ese talento te You think pertenece. that talent belongs to Cada you. quien tiene sus propios talentos para Everyone has trabajar. their own talent to work Si with. estamos seguros si no estamos seguros del talento que Dios ha depositado en If nuestras we're not manos, sure the talent that we have, metámonos en ayuno, let us go in prayer, en in oración, fasting, a leer la to palabra, read the word, para que podamos escuchar la so voz we can de hear the Dios voice of God, y para que podamos hacer que ese and talento so we can see that talent fluya para su gloria. flows for His glory and honor. En nuestras manos han sido depositados talentos In our hands, talent has y been no debemos deposited, tenerlo por poco, and we should not, O por pequeño. undermine or make it smaller. porque de cada talento Because of every talent, el Señor te va a pedir the cuentas. Lord will hold us accountable. Todo lo que Dios nos da para trabajar en su Everything that reino He gives us to work es for His especial. kingdom is special, es divino, it's divine, santo, holy, y debemos and tratarlo, we should treat it trabajarlo and work en for lo it mejor que the nosotros best that podamos. we can do. Hay talentos que han sido puestos en tus There manos are talents that are y in que your te parece hands. imposible It looks trabajarlo. impossible to work with Y them. vas y haces lo mismo And you go and do the same que hizo aquel siervo. that the servant did. Lo entierras The negligent servant. porque tienes miedo. You bury it because you're afraid. Recuerda, hermano, que Dios no nos ha dado The espíritu Lord de has not cobardía. given us En coward vez de spirit. guardarlo o enterrarlo, Instead of putting it away or bury it, pregúntale al Señor, ask the Lord, ¿cómo puedo servirte? how can I serve you? Pídele que te ayude a usar ese Ask the talento. Lord to help you O to los use it talentos for que His te ha dado. talents or the talents that He has Dile que given te to ayude a you. multiplicar. Ask Him to help Que you to tú quieres multiply. multiplicar That esos you want to talentos. multiply the talent. Tu talento no es el mismo que el mío. Your talent is not the same Ni as el mío es mine el mismo que el or tuyo. mine, yours. Tu capacidad no es la Your misma que la ability is mía. not the same one as Tú mine. puedes tener mucho más You capacidad, can puedes have ser more más than me. You will brillante be more en lo brilliant que Dios ha than depositado en what the ti. Lord has given to you. Y lo único que puedo And decirte the only thing that I can es say que todos los is talentos that all the los talents, trabajamos we work them para el único Rey de Reyes for the King of y Kings Señor de and Señores. Lord of Él es Lords. el único que se merece toda He la is the one that alabanza, deserves praise, adoración, gloria y worship, majestad. glory, and majesty. Hay talentos que
que Dios ha entregado, ¿verdad? There are talents that the Lord has given to Sea us. 1, 2, Whether 3, it's 1, 2, or 4. 3, or 4. Porque puede ser que tú tengas más talentos. Perhaps you may have more than what you think. Pero la pregunta, But the question, ¿qué estamos haciendo con what are ellos? we doing with the talents? ¿Estamos viviendo el mensaje que predicamos? Are we living the message that we preach? ¿Estamos dando un buen Are testimonio we giving good testimony como representantes de as Jesús? representatives of Jesus? ¿O por medio de ese fruto, Or through the fruit de esos of talentos, those el talents, inconverso the non-believer puede ver a Cristo en ti? can see Jesus in you? Son preguntas, contésteselas a ustedes Those are mismos. questions that you may answer Saben yourself. que la mayoría de You know, veces the majority of time, el the enemigo, many times el the enemy enemigo cree believes más en esos talentos que more in nosotros those mismos. talents to Así es. ourselves. Esos talentos que Dios ha Those puesto en talents nuestras that the Lord manos. has El enemigo deposited in our lo hands. cree rapidito The enemy believes in y por it. eso también ataca al enemigo. That's why he attacks. Y como el enemigo conoce y sabe Because the quién nos enemy ha dado knows. esos talentos, And he knows who gave us el those enemigo va a talents. querer dormirte, The enemy will want to put you apaciguarte, asleep, to make you slower. va a ponerte a buscar un escondite It will make you look for a hidden place para que tú guardes for y you entierres to ese keep and talento. bury Así the es. A talents. veces le ponemos más atención a la voz del enemigo Many Así times es. we listen more to the o voice of hasta the nuestra enemy propia voz or our Así own es. voice que a la voz de Dios. than to God's voice. Recuerden, hermanos, Remember, my recordemos brothers, let que el us remember, enemigo está the enemy acusándote. is accusing us. Dice la palabra, no lo digo The yo, word says que también vino para matar, that he also came to kill, robar y destruir. steal, and El destroy. enemigo va a querer quitarte el The enemy talento will do anything to take that Ese talent talento away from you. único The all unique talent depositado en tus that manos, was deposited in your hands, haciéndote pensar making you believe que es mejor que no lo that uses. it's better that you don't use it. El enemigo es un The mentiroso. enemy is a liar. Al enemigo le conviene, hermano, This is convenient for the que enemy tú estés sentado en la iglesia that you're seated in church como un miembro pasivo, as a Así passive es. member, calentando la silla just nada más. warming up the chair. Al enemigo le The conviene enemy is convenient to the enemy que tú estés buscando un escondite para tu talento, that you are seeking for a Que hidden dejes- place for your que dejes talent, de cantar, that you stop singing, que dejes de orar, you stop praying, que dejes de ayunar, stop fasting, que dejes de predicar, stop preaching, que dejes de servirle al stop Señor, serving the Lord, que dejes de pedir en oración to stop asking for prayers por tu esposo, for por tu your esposa, husband, for your por wife, tus for hijos, your por tu children, for your familia, family, por tu iglesia, for your church, por tu vecindario for your neighborhood, y en especial por las almas que and todavía especially no for conocen a souls that Cristo. they don't know Dice que Jesus. debemos tener un gemido y un The Bible says clamor that we need por to esas cry almas out for those souls que aún no conocen that al yet they Señor. don't know the Lord. Necesitamos We orar por need esas to pray for almas. those souls. Es tiempo, hermanos, It's time de que te pongas a trabajar that you put yourself to work en tu talento. in your talent. No te preocupes por el talento de tu hermano. Don't get concerned about your Ponte a brother's trabajar en talent. tu talento Work on your talent antes que venga tu Señor before your Lord comes a arreglar cuentas contigo. and come and ask for the results. Porque no todo lo que hemos hecho, Because not everything that we have perdón, done. porque por todo lo que hemos hecho, He will ask for everything that we have done. y va a pedir cuentas. We will be accountable. Ponte a trabajar en tu talento Let us work in our own talent antes de que sea demasiado before it's tarde too late y te quite and take away lo que se te ha sido what entregado. has been given to you. Jesus. La palabra de los talentos dice The word of the talent says, que le dieron 5 talentos a uno 5 talents were given to one, y este fue y negoció and this one business with them, y ganó 5 más. and he made 5 more. Al que le dieron 2 The talentos ones that received 2, también fue y ganó 2 he talentos also más. went and produced and made it 2 again. Pero al que le dieron un But the talento, one that received 1, dice la Biblia the que word fue says that he went, y cavó en la tierra he dig in the earth, y lo escondió. and he hid it. Cuando llegó el Señor a pedir cuentas, And
when his Lord came, Al que le dio 5 talentos le dijo, the one that received 5 talents said, Señor, Lord, 5 talentos me entregaste. you delivered unto me 5 talents. He aquí 5 talentos hay más sobre Again ellos. beside them 5 talents more. Y el Señor le dijo, And his Lord said unto him, bien, buen siervo y well fiel. done, thou good and So, faithful estos servant. siervos eran buenos y So eran they were good fieles. and faithful. Jesus. Sobre poco has sido fiel, Thou hast been faithful. sobre mucho te pondré. Over a few things, Entra en el gozo de I tu will make thee Señor. ruler over many things. Asimismo le dijo el que tenía 2 Enter thou talentos, into the joy of thy me Lord. diste 2, You gave me 2, te entrego otros 2 más. I have gained 2 other Y el talents. Señor le dijo, And again the Lord bien buen said, siervo y well fiel, done, good and faithful servant. sobre poco has Thou sido hast fiel, been faithful over a few things. sobre mucho te pondré. I will make thee ruler over many things. Pero cuando llega al que le había entregado 1 talento, When he comes to the one that gave him 1 talent, este siervo le dijo, the servant said, Señor, Lord, te conocía que eres hombre duro, I knew thee, thou art an hard man, que ciegas donde no sembraste reaping where thou hast not y sown, recoges donde no and esparciste. gather where thou hast not Por lo sown. cual tuve miedo And I was afraid, y fui y escondí and went and hid thy tu talent talento en la tierra. in the earth. Aquí tienes lo que es tuyo. There thou hast that is Este thine. siervo le devolvió el talento que le había sido So entregado. the servant returned to the Lord the talent. Y el Señor contestó a este siervo, The Lord answered to the servant, ¿sabías que si ciego donde no sembré thou wicked and lawful servant, y que recojo donde no esparcí? thou knewest that I reap where I sow not. El Señor, hermanos, conoce tu corazón The Lord knows our hearts, y tú sabes al Dios que tú le and sirves. you know where the Lord that you Él serve es el único Dios de poder is the only que Almighty conoce God tu pasado, that tu knows your past, presente y your tu present, and futuro. your future. Él sabe por qué te ha dado ese talento He o knows los why He gave it talentos. to you or the talents, Y Él espera and He que expects tú pongas that you a trabajar esos talentos. make it profitable, Porque el día de su segunda the venida, day of His second coming, Él quiere decirte, quiere He decirnos wants a to tell nosotros, us, bien buen siervo well done, fiel, good and faithful servant. sobre poco has Thou sido hast been fiel, faithful sobre over a mucho te few pondré. things. I will make thee ruler Entra en el of gozo de many tu things. Señor. Enter thou into the joy of thy Dios Lord. quiere que nosotros entremos a The celebrar Lord wants us to enter and celebrate junto con Él together with las Him bodas del Cordero. in the weddings of the Que Lamb. goces de ese lugar que Jesús dijo. To enjoy of that place that He spoke about. Sí, Jesús dijo, voy a preparar Jesus lugar said, para I will ustedes. go and prepare places for you. Dios quiere que seamos parte The Lord wants us to be part de los of llamados the called y and the escogidos, chosen ones, de los fieles of the faithful y los productivos. and the productive. Todavía hay tiempo, hermanos. There is still time. Todavía hay tiempo que nos pongamos a trabajar It's still time to work, y hacer lo que se nos ha mandado a to hacer. do what has been commended to No es lo que us. tú crees que tienes que hacer, Not what you think you need to sino do. que lo que Dios ha What puesto the Lord para has que put tú hagas. for you to do. Vamos y trabajemos, Let us go and work. porque la palabra dice Because the word says que la mies es mucha that the labor is a y los lot, obreros son pocos. but the laborers few. En vez de quitarle el talento a tu hermano, Instead of taking away the talent from your brother, ayúdale a trabajar en su help talento. him to work in his A lo talent. mejor tu talento es ese, Perhaps that's your que talent empujes a tu hermano, that push your brother que le enseñes a trabajar, to teach him how to que le work, enseñes cómo hacerlo, teach him how to do pero que it. tú también te dejes enseñar. But you also to be taught. Hierro con hierro se liman, dice la palabra. Iron Praise. sharpens iron. Yeah.
Iron Praise sharpens God. iron. Hay que pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos a We su need verdad. to ask the Holy Spirit to guide our steps. Que in nos His truth. dejemos enseñar. That we Que need to be dejemos todo taught. orgullo, Let pride be todo away. celo espiritual. Every jealousy. Que dejemos que cada uno desarrolle su talento Everyone to develop the talent that y the que Lord has given. nosotros le ayudemos al And que that we necesita. help those that are in need. Porque la palabra dice The word says que al que tiene that the one that has le será dado will be given unto him y tendrá más. and will have more. Eso es para el bueno y para el fiel. That's for the faithful and good servant. Y al que no tiene, And the one that do not have, aún lo que tiene even what he le has será quitado. will be taken Y away. eso es al siervo inútil And that's the useless y servant miedoso. and scared one. Dijo el Señor que a este siervo The word says that this servant que había escondido el talento, that hid the talent, el Señor mandó the Lord sent y dijo, echarle en las tinieblas de afuera. and sent him and put him in the outside darkness places. Allí será el lloro y el crujir de dientes. There will be. No tengas, hermano, no tengas por poco lo que Dios te ha dado. Do not put En la in viña such del a Señor place. hay mucho There trabajo is so para much todos. work in the vine of the Lord. Ponte a trabajar, pongámonos a trabajar Let en us nuestro work talento, in our own talent. en lo que Dios nos ha dado de What the acuerdo Lord has given to a us nuestra capacidad, according to our own ability, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. not according to what I think. Antes que venga el Señor y nos llame a cuentas, Before the Lord comes porque and ese calls us día accountable, está más because cerca que that day nunca. is closer than before. Un día vamos a estar frente al gran juez One day we will be before the judge, y vamos a tener que dar cuentas. and we will be accountable. Hermanos, vamos a dar cuenta de todo. We will be accountable Todo, of everything. cada pensamiento, cada Every palabra, thought, cada every lágrima word, every está, tear. está siendo grabada. It's been recorded. Está siendo grabada. It's been recorded. ¿Cuántos sermones, cuántos estudios How bíblicos many Bible studies and sermons que te entran por un oído y te salen por el that otro? goes into one ear and come out of the other side, Ignorando la palabra que se ignoring the predica. word that is been El preached. tiempo se está acabando. The time is coming to an end. Has recibido palabra. You have received the Hemos word. recibido We palabra. have received the word. Conocemos la We palabra. know the word. Conocemos la verdad. We know the truth. Como hermano Tito predicó el otro día, él As está Brother tocando Tito a la said, he's puerta. knocking on the door. En aquel día, hermanos, That day, nadie, ninguno de los que estamos aquí, None of excepto us, por los niños, except for the vamos a children, tener excusas. we will have Ni uno de excuses. nosotros, None of us, porque hemos escuchado la verdad. because we have heard the truth. Hemos escuchado la We verdad. have heard the Si usted truth. tiene más hambre de la palabra, If you're métase a hungry leer of la the palabra. word, start reading the word. Métase a leer la palabra que Start ahí reading encuentra the word usted that you will find todas las respuestas a all sus the preguntas. answers to your questions. Hay que volver al primer We amor. need to go back to the first love. Y esos talentos que el Señor nos ha dado And the talents that the Lord has given to Cuidémoslos us, let's take care of como it. algo muy It's valioso, something very valuable porque es valioso. because it is valuable. Quiero que nos contestemos cada uno unas preguntas Let us answer y ourselves. con esto termino. And I close with this. Pregúntese, ¿estoy Ask trabajando en el yourself, talento am I working with the talent que ha sido entregado that has de given acuerdo a mi to me capacidad? according to my abilities? ¿O estoy trabajando en el Or am talento de mi I hermano? working in my brother's talent? Porque ese es el talento que a mí me gusta. Because that's the talent that I like. ¿Cuál de los siervos? Which of the Somos. servant are we? El que usa los talentos para servir y honrar a The Dios, one that uses the talent to honor and serve the Lord? o el siervo que va Or y lo the esconde servant porque that tiene hid miedo? because he's scared? ¿Cuál de los siervos somos nosotros? Which servant are we? Habilidades son buenas porque Dios nos las ha dado. Abilities are good because the Lord has given Que unto aprendamos us a to enseñar, learn to teach, a soportarnos los unos to a los otros. carry one Es another, muy which importante. is important. Amarnos porque To love tenemos one que another, because we amarnos. have to love one another. Tenemos que We amarnos have los to unos love a los one otros. another. Aunque no, ese es el primer mandamiento o soy That's the equivocada. first commandment.
amarnos los to unos a love los one otros. another. Tenemos We que have perdonar, to forgive, aunque cueste, although it's hard. pero tenemos que We perdonar. have to forgive Y que Dios nos ayude, and ask the Lord to help us. porque su venida está más Because cerca que He is nunca. coming Las closer than señales before. The están signs anunciando are que la announcing venida del that Rey the coming of the está King más cerca is que nunca. closer than ever. Alguien dijo por ahí que los ángeles que tienen los cachetes inflados Somebody a said that the punto de angels tocar are esas ready trompetas. to sound the Y trumpet. hermanos, And si lo que brothers, pasó en Colombia, que fui los videos que más vi, if what con happened in ese Colombia terremoto, with the earthquake, no sé cuántos aquí han vivido un terremoto, pero I yo don't know sí how many he of pasado you uno. experienced an earthquake. Y para usted estar en And for algo you que es tan to be estable, in que es la something tierra, stable que than no the se earth, mueve, that do not move, pero que con el poder de but Dios with the power of God tiembla. shakes. Unos gritaban allá, papito Some Dios, tú eres were bueno, Señor, screaming ayúdanos. and say, "Oh, Lord, Otros help decían, us." ah, mi casa la perdí. Others were saying, "I lost my house." Pero hermanos, nosotros que sabemos la verdad, For us that we know the truth, la Biblia dice que the esos son Bible principios de says dolores. these are principles of faith. Hay mucho trabajo que A hacer. lot of work to do. Al Dios que nosotros The creemos God that we es un believe Dios vivo. is a living God. No es, perdón por lo que voy a decir, pero Forgive me for what I'm going to muchas say. veces las otras creencias, And many times the other todo el mundo cree que está en lo bien, ¿verdad? El they budista all cree que think está the bien con su Dios. Buddhism, they believe that they're in the right path. Los indios creen que están The bien con Hinduism, su, they believe they're con in the su right Dios. path. Pero yo sé que Buda, si lo enterraron, todavía sigue en su tumba. But I know the Buddha, ¿Verdad? they Brother burn Tiro, him, he's he's still there. there. He's Pero mi still Dios, mi there. Jesús, que murió por mí, But Jesus, resucitó al tercer día. resurrected on the third Pero day. Él nos encomendó He trabajos, commanded hermanos. to work. Nos encomendó trabajos. Y Commanded to work, tenemos and we have to que trabajar. To Porque work. cada talento que nosotros Every desarrollamos, talent that we develop, creo que va a ser una piedrecita más para tu corona. it will be one more stone for Y your aunque esas crown. coronas nos van a ser entregadas, pero después nosotros Those se las crowns vamos a will be devolver. given. Dice They la will palabra, give it to the ¿verdad? Lord. Que se la We vamos a We devolver will return it to the Lord. al Señor. Amen. Entonces hay mucho por trabajar. So there's a Ponte a lot to trabajar en work tu for. talento. Si tú no Work sabes on cómo your hacerlo, talent. If you don't know how to do pregunta. it, ask. Aquí están los pastores. Here are the Pregúntales. pastors. Ask. Es muy importante. So very Hay mucho important. trabajo. It's a lot of work to Mucho do. trabajo que hacer, A lot of hermanos. work to do. Que Dios les bendiga God bless you y espero que esta palabra And I haya pray that tocado this tu word corazón como touch your tocó heart mi like it corazón. touched my heart. Y es bueno saber que And Dios, it's good to know that God ¿cómo se dice? Confirma la prédica con la oración de mi hermana Doris. Yo dije gracias, Señor. Porque muchas veces hay personas que no creen en tu llamado. there are people Pero that do not know. No hagamos caso a eso don't porque believe your nosotros calling. sabemos Let us not lo que Dios ha listen to puesto that. en nuestras We know manos. what the Lord has put in Claudia, our no hands. entierres tu talento. No entierres tu talento Don't bury your talents, Sister Claudia. porque el Señor te quiere multiplicándolo. The Lord wants you to ¿Ok? multiply. Que Dios les bendiga God y bless hasta aquí you. mi parte. Gracias por el privilegio y el honor. Thank you.